Mensajes de reconstrucción y vida con Noelia Pérez. Mensajes de reconstrucción y vida. Cordial saludo. Así dice el Señor. Intensificar la oración. Orar para no entrar en tentación es disponer su espíritu. En la intensificación de la palabra del Señor, el poder y la ayuda del Espíritu Santo está con nosotros preparándonos para liberar nuestro espíritu de la esclavitud y de la maldad del mundo de pecado que nos rodea. Y así dar a cada uno la instrucción de vida abundante para apaciguar el ánimo del cansado, de aquel que desfallece. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Isaías 40:29. Hoy nuestro tema, un llamado a la salvación. El Señor nos reanima, establece en el desanimado y débil en la fe la paz. Con su paz le da calma y cambio de vida a todo aquel que se encuentra desalentado por el pecado de sí mismo o por el pecado de otros que le rodean. O sea, algunos están dando cumplimiento a la palabra, pero se desaniman porque no han visto su respuesta. Ejemplo, si piden por el cambio y la vida de un hijo o un familiar, o algunos no han superado una crisis financiera, desfallecen. Otros desfallecen por un enfrentamiento de las entidades gubernamentales o por su intención de imponer sus planes o sus argumentos sobre el pueblo, donde se ve hambre, miseria, angustia, miedo o ruina espiritual, de quien se atemoriza por los cambios económicos y sociales que están transformando el mundo secular con rapidez. En la vida secular encontramos muchos que se oponen a la creencia celestial de la unidad del Eterno Padre en Jesucristo, o no creen en la ayuda y dirección del Espíritu Santo porque no han tenido un acercamiento a Él. Permítame decirle, en medio de todas estas cosas el Señor está obrando en nuestro bien. Nos da cobertura en todo lo que emprendemos o hacemos. Él trabaja en favor de quien deposita su confianza en Él. Nos ayuda y dirige con el Espíritu eterno de la libertad y la vida de la palabra, donde encontramos su poder para triunfar en todo lo que hacemos en su nombre. Recuerde que su nombre es el Espíritu Santo de vida y la palabra de poder, que para todo aquel que en él cree es salvación y vida eterna. En nuestro mensaje anterior hablamos de lo que dice la Escritura acerca de quien practica el pecado deliberadamente. Dijimos que quien practica el pecado y no siente dolor por su falta al Señor está en muerte espiritual. Escrito está, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. También dijimos que la naturaleza de Satanás es muerte, mentira, confusión. Y quien cree en él directa o indirectamente desobedece al Señor. Practicando el pecado, incumpliendo los mandamientos, tiene muerte eterna. Escrito está, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de su verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Hebreos 10:26-27. Acerca de estos versículos hago una aclaración. Una mujer me dijo, creí conocer al Señor, nací en una cuna cristiana, estuve consagrada, me congregaba. Ahora tengo miedo porque he desobedecido siempre al Señor, he hecho cosas abominables, sabiendo que es pecado el adulterio y la fornicación, he practicado ese pecado.
Creo que no tengo perdón por ese pecado, solo la horrenda expectación de juicio. Un hombre me dijo, acerca de sus faltas, reconoció el pecado deliberado y me dijo entonces, ¿para qué seguir? Déjeme decirle, el Señor Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Él nos está llamando a reconocer nuestra condición espiritual. Nos está haciendo un llamado a vivir en una relación de intimidad y personal con Él, apartados del pecado y de la maldad del mundo. Escrito está. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores. Marcos 2:17. Reconozca su pecado. Apártelo de usted para alcanzar la misericordia del Señor y el perdón de pecados. Escrito está, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Por favor, reciba la palabra del Señor con claridad. Precisamente el mensaje es llevar a la libertad a todos aquellos que han creído en el nombre personal del Señor, pero que no han tenido una relación de obediencia y sujeción con su Santo Espíritu y con su palabra que da la libertad en el camino de Cristo Jesús para vida eterna. Dirá usted, ¿pero qué en cuanto a lo que dice la Escritura, que el que peca deliberadamente ya no le queda sacrificio alguno? Nótese, el Señor está llamando a una reconciliación con Él. Cada día nuestra vida es una nueva oportunidad para reconocerle en todos nuestros caminos. Y para que quien no le conoce es para él un llamado, para que tenga un arrepentimiento genuino. Es decir, abandonar el pecado por completo y vivir en su presencia de continuo, para que Él le gobierne su vida y le ayude con su Santo Espíritu a vivir su santidad, para perfeccionar su ser cada día. Mientras tengamos vida, hay oportunidad de salvación. Tristemente, algunos parten de este mundo a una eternidad sin fin, apartados del Señor por el pecado deliberado de este mundo. Es ahí cuando no le queda sacrificio por los pecados, y al llegar a la presencia del Señor, su palabra se cumple cuando dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Todos estamos en un proceso de perfección para llegar a la imagen perfecta del Señor Jesucristo. Busque la presencia del Señor. Pida que su Santo Espíritu llene todo su ser. Invoque al Espíritu Santo. Él le ayudará a conocer a Cristo Jesús, libertador y Mesías. Su poder nos ayuda para no dejarnos tentar ni caer en pecado. Recordemos que en Él encontramos el poder, el control y el dominio propio para no pecar. El Espíritu del Señor nos convence de pecado para hacernos libres. Escrito está, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. Así que usted y yo podemos tener libertad y andar por fe, por el Espíritu de gracia, el cual recibimos como un favor inmerecido por el sacrificio de redención del Señor Jesús, el Cordero Santo, el Cordero Perfecto, el Cordero Inmolado. Usted que me escucha, si al confrontar su ser interior con la palabra escrita, le surgen inquietudes y reconoce que no está aplicando la palabra del Señor para llevar a cabo con integridad una relación íntima con Él, o si su vida personal no depende de una búsqueda y dependencia absoluta del Señor,
por su práctica de pecado y admite su falta, la verdad me alegra, porque el mensaje está cumpliendo con el objetivo de llevarle a meditar acerca de su verdadera entidad espiritual. Es la voluntad del Señor que entrando al conocimiento de su verdad, usted y yo seamos transformados por el poder de la libertad de su Santo Espíritu y la palabra de perdón, que tiene poder para dar un cambio a nuestra mente, a nuestra razón y a nuestros pensamientos, creando así una barrera que se opone al pecado, para llevar a cabo el cumplimiento de nuestra relación personal con Cristo, en quienes tenemos el renacer espiritual. Él es nuestra ayuda, nos ayuda a entrar y a conocer su verdad, para con obediencia dar cumplimiento a sus mandamientos en libertad, en verdad y en justicia. Arrodíllese a solas en su cuarto. Entre en la presencia del Señor. Cuando usted le busca, Él está ahí. Cuéntele todos sus problemas. Diga a Él sus pecados. Confiese sus debilidades. Dígale que usted le necesita. Pida perdón, como también pida la ayuda del Espíritu Santo para que no le deje pecar. Diga al Espíritu Santo que por favor lo ayude, lo ilumine, lo fortalezca y lo santifique. La facilidad que todos tenemos para recibir la salvación es tomar en cuenta que cada día que pasa tenemos vida y es una nueva oportunidad que el Señor nos brinda para entrar en la libertad del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Para ello, es importante tener un arrepentimiento genuino para adorar y exaltar su nombre, es decir, a través del Espíritu Santo del Señor levantamos nuestra voz en adoración y alabanza al eterno Rey y Señor Todopoderoso, invocando su nombre en Jesucristo. Dicho de otra manera, si estamos en Jesucristo recibimos su Espíritu y Él nos ayuda a invocar al Padre Eterno para permanecer en obediencia a la palabra escrita, la Biblia, y así dar cumplimiento al llamado celestial del perdón de pecados para salvación y vida eterna, gracias al sacrificio redentor de Jesús, el Hijo del Altísimo, para quien le recibe y cree en su nombre. Reciba el sacrificio de Jesús, reciba su Santo Espíritu y viva de acuerdo con la palabra de poder y libertad. Jesús dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Oremos. Amadísimo Señor, eterno Rey de Gloria, en la sabiduría de tu Santo Espíritu en Jesucristo, ayúdanos a recibir por el perdón de nuestros pecados en su gracia, la libertad de tu santo poder y gloria en tu amado Hijo, para obtener todo tu bien, orden, equidad, verdad y justicia, y bendecir tu nombre en obediencia, en santidad, en adoración y alabanza, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos sea enaltecido tu nombre, soberano Rey de gloria. Por tu poder y majestad, bendito sea tu nombre, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor Jesucristo, por tu Santo Espíritu y por tu palabra de poder que ahora está en mí para que yo pueda ver conforme a tu poder las riquezas de tu gloria, la libertad, la sanidad, la salvación y la vida eterna. Te doy muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Por favor, difundir este mensaje. Noelia.